Amén. Les pido su paciencia. Para algunos estos temas son un poco repetitivos, pero para las personas nuevas pues son temas de doctrina importantes. Así que si es tan amable, por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 13. La serie se titula Doctrinas Extrañas y es una serie, hermano, donde estaremos hablando de algunas enseñanzas o de algunas prácticas que se han metido en las congregaciones cristianas que parecen bíblicas pero no lo son. Por favor, si es tan amable, Hebreos 13:7. Hebreos 13:7, leemos del verso 7 al 9. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No, dice, os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. En este momento nos disponemos, Padre, para estudiar la palabra, para aprender tu voluntad en ella escrita para nuestras vidas. Te pido, Señor, en estos domingos que estaré hablando sobre este importante tema, que me des gracia, que me des sabiduría, que nuestros hermanos puedan también abrir su corazón y dejarse enseñar, Padre, para que tengamos una instrucción bíblica, una instrucción correcta. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? La serie se llama Doctrinas Extrañas, hermano, y lejos de doctrinas en realidad son prácticas extrañas, porque son una serie y una cuestión de enseñanzas que el día de hoy, hermano, son bien comunes en las congregaciones cristianas. Yo diría que el 90% de las congregaciones cristianas tienen estas prácticas que yo les quiero hablar el día de hoy. Por favor, le pido pues madurez, le pido paciencia. Yo sé que hay hermanos que a veces dicen, ya el pastor ya habló mucho de eso, pero es importante que entendamos por qué, que entendamos por qué estas prácticas son antibíblicas. El día de hoy yo lo que le voy a dar es las bases bíblicas para que usted, porque hay muchos aquí que saben y dicen, sí, eso es antibíblico, pero si yo le digo, ok, explíquemelo con los versículos de la Biblia de respaldo, quizás no lo sabe. Entonces, mire, el tema del día de hoy se titula la confesión positiva. Esa es una práctica muy común dentro de la iglesia en estos días, la famosísima confesión positiva. Decidí iniciar con este tema, el primer tema en esta serie, porque recientemente, hace una semana, acaba de pasar el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre, pues lo más común en la mayor parte de congregaciones es algo que le llaman la famosísima proclama profética, que consiste en una reunión especial ese día 31 de diciembre, y el propósito de esa proclama profética es tratar de declarar y de decretar qué es lo que tú quieres para el año que está a punto de comenzar en unas horas. Generalmente lo hacen tipo 9, 10 de la noche, y el propósito es, ok, nosotros ahora mismo, con el poder que Dios nos da y porque somos muy especiales, vamos a decretar y a declarar lo que queremos para el 2017, en este caso, ¿no? Y hay que rechazar y cancelar lo que no queremos que nos pase. Pero ¿no se le hace raro, hermano, que pastores hagan esto y que también mentalistas y psíquicos lo hagan?
¿No les parece eso extraño? Porque si usted pone, hermano, los canales de televisión el 31 de diciembre, también eso lo está haciendo el Niño Prodigio, también lo está haciendo el Brujo Mayor en Univisión o en Telemundo, no sé, en algunos canales hispanos. Walter Mercado, en fin, varias personas están haciendo lo mismo. Entonces, qué extraño que el apóstol fulano, entre comillas, está haciendo una proclama profética y el brujo mayor también. O sea, ¿no les parece eso un poco como, espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo la iglesia y las personas del mundo están haciendo también lo mismo? Yo sé que muchos tienen sus argumentos. Pastor, estamos hablando en fe, porque somos personas de fe. Pero ¿de verdad fe es eso? ¿Es fe a la luz de la Biblia? Tratar tú de decretar, declarar y activar lo que tú quieres para el año que viene. ¿De verdad es eso fe? Yo sé que muchos me dirían, sí, pastor, porque Hebreos 11:1 es claro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice, pero eso significa. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra, hermano, cómo los versos famosos que se usan para justificar la confesión positiva están fuera de contexto. ¿Ok? Porque la Biblia es clara respecto a cómo nosotros debemos de pedir para mañana. La Biblia es clarísima. Cómo nosotros debemos de pedir para mañana. Vaya conmigo por favor a Santiago 4:13. Santiago 4:13. Mando saludos a todos los que están conectados en internet. Nos han reportado sintonía de lugares muy remotos hasta España, en Italia, y les mandamos saludos. Espero que estén conectados. No sé qué hora es allá, creo que allá es un horario muy diferente. Parece que España son 8 horas de diferencia, 6. Pero bueno, ellos también lo ven en YouTube después. Santiago 4:13, ¿lo encontró? Escuche, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué deberíamos decir? Lee ahí conmigo. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, esta es la reprensión al que hace eso de empezar a decir qué es lo que va a hacer el año que viene. Escuche, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Analicemos unas frases rapidito. No sabéis, dice, qué será mañana. O sea, el mañana no nos pertenece a nosotros. Usted se puede morir hoy. Yo no quiero que usted se muera, ni yo me quiero morir, pero usted se puede morir hoy. ¿Hay una posibilidad que usted muera hoy? Sí. Es más, hay muchas posibilidades que muramos, porque se imagina tantos peligros que hay allá afuera. El 31 de diciembre en Brasil se reunieron unas personas a esperar el año nuevo y un hombre enloqueció en la reunión, sacó la pistola y mató a 12 de ellos y se suicidó. Qué bueno que usted no fue a esa fiesta. Por eso hay que tener cuidado con quién va uno a pasar el 31, hermano. Hay cada loco, hay cada cristiano que el 31 hace locuras. Un hombre murió en pleno 31 porque se le ocurrió hacer un FaceTime y manejar al mismo tiempo. Murió en un accidente de tránsito por una imprudencia. Esas personas, lamentablemente, lo digo sin alegría ni nada, sino con tristeza, no llegaron al nuevo año, perdieron la vida antes de recibir el año. Entonces no sabemos qué será mañana. Nosotros no podemos ponernos soberbiamente a decir, no, es que será esto, será aquello, será el mejor año de mi vida. Así lo dice el Señor. Hasta se pone la gente a profetizar. No es que yo lo creo, no es que yo ya atrapé esa palabra, me quedé con ella, la sellé con $100 y es mía, nadie me la puede quitar porque cuesta $100.
Porque hay gente que usted ha visto eso, ¿no? Que hay gente que luego un predicador dice una palabra bonita y alguien pasa corriendo con un billete de 50. Ok, es mía. Y la agarra como que uno está vendiendo versículos o vendiendo, bueno, versículos. Todavía es bueno decir versículos y que alguien diga, gloria a Dios, paso corriendo y me arrepiento. Pero estar pagando porque alguien me esté diciendo algo bonito, algo que me guste, que me rasque el oído. Otra frase dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todo humano que hace oraciones como estas, yo decreto, yo lo ato, yo lo activo, yo lo cancelo, yo lo desato, yo lo ato. Bueno, lo ata, lo desata, es que se desata. Yo lo desactivo, yo lo ordeno, yo lo mando, yo lo establezco, yo lo reprendo, como que tú fueras Dios. ¿Qué cree? Esas oraciones dice que son jactancias y son soberbias. La Biblia no nos enseña a orar así. Al final vamos a ver los modelos de oración que la Biblia tiene. Pero estas oraciones son oraciones llenas de soberbia, llenas de jactancia y también llenas de ignorancia bíblica. Porque una persona que habla así no sabe nada de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Ese atributo de Dios significa que Dios hace como Él quiere, como Él en su soberanía, en su sabiduría ha establecido que así será, porque Él es el que puede hacer decretos, hermano, porque Él es el rey del universo. Él sí puede establecer y hacer decretos como Él quiera, porque Él es Dios. ¿Sabe de dónde salió esta enseñanza, hermano, de la confesión positiva? No es bíblica. Aunque algunos se revuelquen y digan, no, es que sí es. Ahorita vamos a ver los versos donde la sacaron. Esta enseñanza es una enseñanza, hermano, que se metió porque se metió a la iglesia mucho la filosofía. La filosofía se ha metido mucho dentro de la iglesia cristiana. Y dentro de la filosofía hay una rama que se llama metafísica. Investíguelo en internet si no me cree. Investigue en qué consiste la metafísica. Aristóteles, un filósofo aproximadamente que vivió, ¿qué será? Aristóteles vivió que unos 300 años antes de Cristo. No soy muy docto en filosofía. Él fue uno de los que más escribió acerca de metafísica. Y esta ciencia es una ciencia que hace un énfasis. Me parece que traje la definición. Por ahí si la pueden poner, por favor. Esta ciencia de la metafísica, hermano, es una rama de la filosofía, decía yo, y su énfasis es hablar de las cosas materiales, al punto de poder visualizarlas, conceptualizarlas y por medio de un poder mental atraerlas y hacerlas reales. Eso es metafísica. Y eso se ha metido el día de hoy a la iglesia cristiana. Entonces muchos cristianos, eso es lo que oran cuando están orando. Están orando un lenguaje de la metafísica, no un lenguaje bíblico. ¿Ok? Hay gente que ha llevado esas doctrinas al extremo, al punto de que se han sacado cosas que no están en la Biblia. Hace muchos años yo leí un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión, y ese libro hablaba unas cosas que no están en la Biblia, que dice que cuando tú quieres algo, tú debes de anhelarlo con tal fuerza, como concentrarte y atraerlo y embarazarte de ello. Y cuando tú sentías que tú tenías un fuego dentro de tu panza a causa de tanto estarlo llamando con la mente, era señal de que ya te habías embarazado de esa cosa. ¿Y ahora qué faltaba? Pues un proceso, ¿verdad? ¿Cómo se le llama el proceso, hermanos? Donde están de gestión, ¿verdad? La gestación. Y luego pues había que darlo a luz. Y decía el autor de este libro, bueno, una vez que ya tú estás seguro que estás embarazado de eso, no te preocupes. Va a venir cosas como, ¿verdad? Debes de cuidar tu producto que está en tu vientre, pero lo vas a dar a luz. Te puedes embarazar de una casa. Él decía que él se embarazó de una bicicleta, que él anhelaba una bicicleta, y él se embarazó de la bicicleta y entonces la dio a luz, y al tiempo apareció ahí su bicicleta en su puerta de su casa. Yo sé que para muchos suena esto así como bien raro, ¿no? Pero hay gente que quizás es nueva hoy aquí que dice, no, espérate, el pastor está a punto de dar una enseñanza que contradice todo lo que a mí me han enseñado. Pues lo siento. Ok, ahora vamos a analizar el pasaje que leímos de Hebreos, rapidito. Unas frasecitas rápido. Acordaos, dice, de vuestros pastores que os hablaron la palabra.
Se cree que el autor de los Hebreos es el apóstol Pablo. Tiene muchísimas marcas de Pablo el libro de los Hebreos. Y los teólogos creen que por alguna razón especial él no quiso ponerle su nombre al libro de Hebreos, porque como era un libro dirigido a los hebreos y él ya había tenido muchísimos problemas con los hebreos, él dijo: si lo firmo me lo van a rechazar. ¿Ok? Entonces, escuche, dice que los pastores tenemos el deber, hermanos, de hablar la palabra. Y hablar la palabra, hermano, es un trabajo muy serio, porque cuando nosotros estamos hablando la palabra de Dios, estamos dando el mensaje de salvación a las personas para que sus almas sean salvos, aunque sabemos que el que hace el trabajo de salvación, pues es el Señor. ¿Ok? O sea, no se trata de que yo me ponga a inventar. No, dice que tenemos que hablar los pastores la palabra. Dice: considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. O sea, los pastores debemos de tener una fe ejemplar. Mientras que Cristo es nuestro modelo invisible a seguir de todos, el pastor, de alguna forma y entendiéndolo en su contexto, es un modelo visible. Es a quien uno dice, bueno, una persona irreprensible. Entonces dice, pero lo que me gusta es lo que sigue. Dice: e imitad su fe. Es decir, aquí todos deberíamos de tener una conducta que se parezca a la de Cristo. Pablo le dijo a los corintios: yo seré imitador de Cristo, y bueno, por lo menos ustedes sean imitadores míos, por lo menos. Aunque Pablo estaba a mucha distancia de ser como Cristo, porque Cristo es Dios. La tercera parte dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, con muchas iglesias que no creen que la doctrina es importante? Que le han hecho a la Biblia updates. ¿Cuántos saben qué es un update? Si usted tiene un teléfono de esos Apple, que te sale un numerito rojo ahí, te dice que tu teléfono tiene un update. Y tú te vas allá a los settings y te vas ahí y buscas y te dice que hay un nuevo software que si lo quieres instalar. No sé si saben de qué estoy hablando. Tú haces el update y el teléfono, pues ahora resulta que ya le apareció un nuevo icono que no tenía, o ya una aplicación que tú usas mucho ahora tiene otra función que no tenía, porque se mejoró el teléfono, el software del teléfono se mejoró. La Biblia no. La Biblia no necesita updates. Eso es lo que mucha gente hace. Lo que mucha gente dice es que la Biblia es un libro de hace 2000 años, hablando del Nuevo Testamento para acá. Ya hay muchas cosas anticuadas, por lo tanto, pues voy a ver qué nueva enseñanza yo invento, porque es que lo que ya todo mundo sabemos. Entonces tratan de hacerle updates a las doctrinas de la Biblia. Las doctrinas de la Biblia, escuche, le voy a decir algo. Las doctrinas de la Biblia no son nuevas. Las doctrinas de la Biblia tienen aproximadamente 2000 años de estarse enseñando en la iglesia. Los reformadores dijeron, para evitar que la gente saliera con nuevas revelaciones, los reformadores inventaron un dicho que dice: si es nuevo, no es bíblico. Yo sé que esto a muchos les causa problemas, pero ¿cómo? ¿Cómo que si es nuevo? Entonces yo no puedo tener una nueva revelación. No. Yo no puedo inventar una nueva doctrina para la iglesia. No. Ya todas las doctrinas de la iglesia están en la Biblia desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años están ahí. Yo como pastor, yo lo único que estoy, hermano, es repasando las doctrinas de la Biblia. Yo estoy repasando las doctrinas que enseñaron los apóstoles, que enseñaron los padres de la iglesia, o sea, los discípulos de los apóstoles. Estamos repasando las doctrinas que rescataron los reformadores en el siglo XVI. Los reformadores rescataron las doctrinas bíblicas porque Roma las había secuestrado y las había cambiado por un montón de dogmas y costumbres y tradiciones. Y los reformadores la rescataron. Yo no tengo nada nuevo que predicarles, hermano. Ni ningún predicador tiene nada nuevo que predicarles. Esto que yo le estoy predicando para muchos es nuevo, pero es nuevo por falta de conocimiento bíblico, no porque sea nuevo en la Biblia. En la Biblia ha estado plasmado por 2000 años. No sé si me doy a entender. Si es nuevo, no es bíblico. O sea, yo lo único que estoy es repasando, enseñándole, repasando, depurando. Esta es una serie para depurar cosas que se han metido a la iglesia. Lo que pasa es que cuando los recién convertidos llegan a una iglesia con mala doctrina, lo que les enseñan a esas personas creen que eso es así, que así dice, así es, porque así me lo enseñó mi pastor. Pero la pregunta sería ver si el pastor está predicando la palabra como es, porque dice: e imitad su fe si lo están haciendo bien.
Escuché el otro día a un predicador decir, dice, no, dice, si usted se quedó con las prédicas que oyó hace 20 años o hace 30 años, usted está atrasadísimo, dice, en doctrina. Estaba diciendo así, en serio. No, dice, ahora ya la enseñanza es nueva, dice, y cada día hay cosas nuevas que Dios nos va dando y nos va revelando. No es cierto. Yo escucho a unos predicadores de sana doctrina en internet, hermano, y el otro día me topé con un audio del pastor del 69 en YouTube. Obviamente YouTube no existía, sino que es un audio que ellos guardaron en cassette y hace poco lo subieron. ¿Sabe qué? Las prédicas que predica hoy en 2016, 2017 son las mismas del 69. Tienen el mismo contenido bíblico, la misma enseñanza, la misma reprensión, la misma exhortación, la misma corrección. ¿Por qué? Porque las Biblias, la doctrina, tiene 2000 años de antigüedad, no es nueva. Ok, la última frase de Hebreos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. El día de hoy, hermano, las doctrinas diversas y extrañas abundan. Y el consejo para nosotros los creyentes es que no nos dejemos llevar por ellas. Es decir, debemos de estar fuertes y firmes en Cristo, teniendo una doctrina sana y una doctrina correcta. Aunque aquella doctrina nueva suene muy atractiva, porque hay gente que dice, no, algo nuevo está haciendo Dios en esta iglesia. ¿Han oído eso? Ven, crecimos en un año de 100 personas a 1000. Y eso solamente fue por medio de nuestro sistema de encuentros. Así es que es el nuevo método, es la nueva visión, la nueva revelación de Dios para la iglesia. Mentira. No hay nueva visión y nueva revelación para la iglesia. La iglesia, hay un diseño para que la iglesia crezca según la iglesia apostólica, la iglesia de los hechos, y es la predicación de la palabra. Los apóstoles predicaban la palabra y el Señor añadía los que habían de ser salvos. El cristiano debe de estar apasionado con la palabra, no con una nueva visión o una nueva revelación, un nuevo movimiento, algo fresco que supuestamente el Espíritu Santo acaba de dar y que aquí es donde está el avivamiento. Hasta hay iglesias que dicen eso, aquí está el avivamiento. Si estás en una iglesia sin avivamiento, no estás en nada. Si usted tiene la palabra, usted está en todo. Porque es por la palabra, hermanos. Es una palabra sana la que a nosotros, hermano, nos da vida. Ahora, vamos a ver los versos, hermano, de dónde salió la confesión positiva. ¿De dónde salió esta enseñanza? Bueno, fue una fusión de filosofía y Biblia. Se fusionó algunos versículos de la Biblia sacados de contexto con la metafísica de Aristóteles, uno de los filósofos. Hay varios autores de metafísica, pero él es uno de los más importantes. ¿Ok? ¿Todo por qué? Por sacar de contexto unos versículos de la Biblia que pareciera que te están mandando a confesar cosas positivas. Parecieran eso si tú no los lees correctamente. ¿Qué es el contexto? Ya me he cansado de hablar de eso, pero el contexto para interpretar un libro, usted debe de saber, número 1, quién lo escribió. Número 2, para quién está dirigido. Número 3, cuál era el contexto histórico en el momento en que esa porción se escribió. Número 4, cuál es lo que rodea ese versículo que usted está leyendo. Usted no puede leer un verso e interpretarlo sin leer lo que lo rodea. El contexto histórico y también la intención que el Espíritu Santo tenía cuando Él inspiró ese pasaje. Eso es entender la Biblia, hermanos, en contexto. Cuando usted lee el contexto de un pasaje, todo cobra sentido. Usted ha oído a gente que dice, me voy a meter a ayunar un montón de días para que Dios me revele un verso que está difícil. Eso es antibíblico. La primera regla de la hermenéutica, que es la ciencia que se dedica a interpretar la Biblia, dice que la Biblia es el mismo intérprete de sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy batallando con un verso, yo tengo que ir a toda la Biblia, a leer el Antiguo Testamento, a leer el contexto inmediato, el contexto general del libro, para entender por qué se está diciendo eso. Y hacer una buena exégesis. Hacer una buena exégesis de un versículo consiste en buscar lo que ese versículo significa en la Biblia. Eso es una buena exégesis. Pero hay otro término muy parecido y los dos son términos teológicos. Hay un término que se llama eisegesis. Traje una lámina, no sé si me la pueden poner, por favor. Escuche, exégesis es buscar el significado del texto en el mismo contexto.
del texto que se está estudiando. Y escuche lo que significa eisegesis, ahí está en la pantalla. Es imponer mi interpretación personal al texto. Eso es lo que la mayor parte de predicadores hace el día de hoy. Agarran el versículo, no estudian todo el contexto del versículo. No, esto significa esto, es decir, lo que yo creo que significa. ¿Para qué? Para que cumpla con el mensaje que yo le quiero dar a la gente. Por ejemplo, se ha abusado mucho en el mensaje de los famosos sacrificios, el sacrificio de Abraham. ¿Para qué? Ni el contexto histórico no tiene nada que ver con levantarle una ofrenda a la iglesia y pedirle dinero a la iglesia, no. Tiene que ver con una sombra de lo que había de venir, que Cristo iba a venir a ser crucificado. Pero la gente lo agarra, no, esto significa que nosotros tenemos que dar hasta que nos duela, porque a Abraham le dolió llevar a Isaac al monte Moriah y estaba a punto de matarlo. Nada que ver. Ok, vamos a ver unos versos, hermano, de donde se ha sacado, donde se ha fusionado la metafísica y el cristianismo para hablar de la famosa confesión positiva. Proverbios 6:2. Pero antes, para que usted entienda un poco más lo que es el contexto, busque Proverbios 6:2. Quiero ver. Aquí tengo una carta. Esta carta me la mandó mi esposa hace mucho tiempo, en 2003, cuando éramos novios. Le voy a dar un ejemplo, hermano, de lo que es contexto para aquellos que están batallando y dicen, pero es que ¿qué es contexto? ¿Qué es contexto? Escuche, mi esposa y yo comenzamos una relación en el 2003. Ella estaba en Guatemala, yo estaba aquí en Estados Unidos. En el tiempo que pasó para que nos juntáramos, nos mandamos varias cartas. Ella me mandó varias y yo también. ¿Okay? Esta carta me la mandó el 7 de diciembre del 2003. Mire, le voy a leer un párrafo de esta carta. Escuche, dice: sabía que yo me iría para Estados Unidos en un fin de año, pero las cosas no son tan fáciles aquí para poder viajar. Claro que en mis planes todavía está intentarlo. No ahorita, pero sí el próximo año, si es la voluntad de Dios. Pienso ir a principio de año y si Dios quiere, no pasará mucho tiempo para que nos veamos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes entendieron la carta? No, pues pastor, préstemela para leerla toda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que usted dice, bueno, para que la entienda, porque apenas les leí un párrafo. Eso es contexto. Para que usted entienda esta carta, usted la tiene que leer toda. Ahora, aunque usted la leyera toda, solamente entendería lo que hablamos en esta carta. Pero para entender cómo inició nuestra relación, las cosas que hablamos en ese año y medio de noviazgo, y cuando ella vino, usted tendría que leer como 30 cartas que tenemos ahí en una caja. 30 cartas aproximadamente. Tendría que leerlas todas para ir armando, ir entendiendo, ok, se conocieron a través de esto, esta persona los presentó. ¿Me entiende? Entonces, usted no puede interpretar esta carta aisladamente por un párrafo que yo le acabo de leer. Es exactamente esa misma regla que se aplica para interpretar la Biblia. Usted no puede interpretar un versículo sin leer toda la Biblia, sin leer mínimo el contexto histórico del libro. Ahora, con esto yo creo que le di un poquito más de luz a usted y ahora me va a entender mejor. Proverbios 6:2. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este es un proverbio que se usa para decir que no hables negativo. No hables negativo. ¿Por qué? Porque aquí dice que si tú dices algo negativo, te estás enlazando con esas palabras de tu boca y estás quedando preso en los dichos de tus labios. Entonces, no puedes decir que estás enfermo. No puedes decir. Si tú dices, no, es que yo tengo gripa, y una persona que tiene esa doctrina te oye, no digas eso, hermano. Ahora ya no se te va a quitar en una semana, ahora te va a durar un mes. ¿Por qué, pastor? Es que te acabas de enlazar con los dichos de tu boca. O si de repente no has trabajado y no tienes dinero y alguien te pregunta, hermano, ¿y cómo andan sus finanzas? No, pues ando mal económicamente. No,
No diga eso. ¿Que no ve que el diablo está oyendo? Y son unas doctrinas fanáticas, hermano, al punto de la locura, que tú dices, espérate, a esta gente le faltan 20 centavos para el dólar en la cabeza. ¿Por qué? Porque es que ese verso da a entender eso. Pero es que ese verso tiene un contexto. Y ese contexto hay que conocerlo para saber por qué se está hablando eso. El proverbio, hermano, es una amonestación contra la pereza, el proverbio 6, y la falsedad. Y también es un proverbio que te hace un llamado a no andar de prestanombres, prestando tu nombre o saliendo de fiador de alguien que tú no conoces, que tiene un mal testimonio y te puede meter en un problema. Tú no puedes interpretar Proverbios 6.2 sin leer Proverbios 6.1. Vaya conmigo ahí. Proverbios 6.1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño, entonces es que usted interpreta el verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Por qué? Porque ahora tú le prestaste tu nombre, tu firma, o saliste de fiador de alguien que te quedó mal, y ahora tú eres el responsable de pagar ese carro que esa persona dejó a medias. Quedaste atrapado en ese compromiso. ¿Por qué? Por andar prestando tu nombre y por andar diciendo, sí, yo lo conozco, sí, yo lo apoyo. Esas palabras son las que ahora te han dejado enlazado en ese compromiso y preso en ese compromiso. ¿Entendieron? No tiene nada que ver con que tú no digas lo que está pasando. Si a ti tu hijo se te cayó y se quebró la mano y alguien te llama, ¿y cómo está? Mi hijo se cayó, se quebró la mano. Es la verdad. Ni modo que tú digas lo que se ha metido a la iglesia esto. Sí, se quebró la mano, ya vi que está bien quebrada, pero por fe no se la quebró. ¿Qué es eso? Pastor, entonces no podemos hablar fe. Ya vamos a llegar ahí. Otro verso que se usa para decir que tienes que confesar solo cosas buenas y no malas. Proverbios 18:21. Y como estos hay muchos, hermano, ¿ok? La Biblia no se contradice, la confesión positiva es antibíblica. Yo le podría explicar todos, pero por tiempo no puedo. Solamente vamos a ver unos. Escuche, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. ¿Cuál es el contexto, pastor, de este proverbio? El contexto ese capítulo viene remontado desde Proverbios 16. Si quiere en su casa váyase hasta Proverbios 16. Empiece a leer desde Proverbios 16:1 hasta que llegue a Proverbios 18:21 para que usted entienda. Pero como usted no lo va a hacer ahorita, yo le voy a decir de qué viene hablando. Viene hablando de no decir chismes, de no decir mentiras, de no hablar mucho, porque los necios hablan mucho, de saber cuándo guardar silencio, de no ser testigo falso, de no hablar contienda. En ese contexto está hablando de que nosotros tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos. No es de que literalmente en tu lengua dice, está el poder, dice, de la muerte, así que yo no puedo hablar muerte, yo no puedo hablar enfermedad, yo no puedo hablar miseria, yo no puedo hablar nada malo. Yo solamente tengo que hablar vida, tengo que hablar salud, prosperidad, dinero, finanzas. Y ese es el vocabulario de la gente. Pasan reprendiendo todo lo malo, porque esto no lo recibo, lo cancelo, lo ato y lo echo fuera, y declarando todo lo bueno. Será el mejor año de mi vida. Seré rico este año. Estaré mejor que nunca. No me enfermaré, ni mis hijos se enfermarán. Pues ¿qué eres Dios? Porque Dios es el único que es el dueño de la vida, de la salud, de la luz, del oxígeno, de todo lo que recibimos cada día. Entonces la gente dice, aunque estés enfermo no lo puedes decir, y aunque no tengas dinero no lo puedes decir, y si te está yendo mal no lo puedes decir. Entonces es una contradicción que tú vengas y le pidas a alguien dinero y le digas, hermano, présteme $500. ¿Qué pasó, hermano? ¿No tiene dinero? No, sí tengo. Entonces no le presto. Por fin, ¿tiene o no tiene? No, es que por fe lo tengo. ¿Por fe? ¿Y de dónde sacó eso? La Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fueran. ¿A poco no dice? Ahí lo topamos, pastor, hasta ahí llegó. Bueno, a ver si es cierto, vamos a ver los argumentos. Ese es el primero. Romanos 4:17. Eso del famoso hablar por fe o hablar en fe, eso es antibíblico. Eso no está en la Biblia.
Vea, vamos a verlo. Eso es una fusión de metafísica y versículos fuera de contexto. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿Ok? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. En primer lugar, vamos a hacer unas aclaraciones. Este texto fue dirigido a Abraham. Esta palabra era para Abraham, a quien Dios había puesto por padre de muchas gentes. En primer lugar, no es para usted. Usted no puede aplicar cuando Pablo le dice a Timoteo, toma mucho vino por tus constantes enfermedades. No, eso era para Timoteo, en un caso específico de enfermedad para él. No sé si me entiendo. Hay cosas que eran específicas para alguien. Este versículo es un versículo específico para Abraham. Ok, pastor, pero de todos modos ahí dice que llama las cosas que no son como sí, pero Dios. ¿Quién? Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el que da vida a los muertos? Dios. ¿Y qué más hace Dios? Llama las cosas que no son como si fueran. O sea, tú no eres el que puede llamar las cosas que son como si fuesen. Pastor, pero ¿no se supone que somos hijos de Dios y que mayores obras que Él haríamos? Bueno, veamos el contexto. Escuche, el contexto de Romanos 4:17 está hablando de los que por la fe de Abraham habían de venir a ser salvos. ¿Sí? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto que dice aquí, llama las cosas que no son como si fueran. Escuche el significado bíblico. Esta porción significa que los que estábamos perdidos sin Cristo, que no éramos pueblo de Dios ni hijos de Dios, éramos por la fe de Abraham llamados a ser hijos de Dios. No éramos, pero fuimos llamados a ser. Entonces Dios es el que llamó esas cosas que no eran, es decir, a nosotros los que no éramos salvos y nos llamó para ser salvos. No sé si me explico. Dios declaró a Jesús pecado sin serlo, lo dije la semana pasada, y por esa fe de Abraham nos declaró a nosotros justos sin serlo. ¿Cuándo? Bueno, antes que lo fuéramos, y nos llamó de no serlo a serlo. Eso es lo que este verso significa. No significa que yo estoy llamando un carro con mi supermente. Estoy llamando un carro porque la Biblia dice que no es, pero que yo lo llame como si fuese. Nada que ver. Es un pasaje que tiene que ver con la gracia de Dios, que está llamando a gente pecadora que no era justa, la está llamando como si fuera justa. Nada que ver. Usted no puede ponerse a llamar cosas que no son como si fuesen. No, yo voy a empezar a llamar a esa muchacha y es mía en el nombre de Jesús. Por un soltero que se quiera casar, dice, es mi esposa. Dice, no, ¿cuándo se casaron? No, todavía no, la estoy llamando como si fuera. Ese vocabulario tan loco se ha metido a la iglesia, hermano. Los incrédulos o los intelectuales. Bueno, ¿y estos locos chiflados? Porque hemos torcido el evangelio en un evangelio de locura. O hay gente que pasa por la colonia y ya ve una casa bonita. Ay, en el nombre de Jesús es mía. Espérate, si tiene dueño. ¿Cómo que es tuya? No, es que la estoy llamando, no es, la estoy llamando como si fuera. Declaro que el Señor va a provocar que este hombre caiga en bancarrota y va a ser mía. ¿Qué locuras, hermano? No, se lo vuelvo a repetir porque es que este verso es el que más usan para defender la confesión positiva. Este versículo, lo voy a hacer en cámara lenta, de llamar las cosas que no son como si fuesen, significa que Dios nos llamó a nosotros justos antes de serlo. Lea todo el pasaje ahí en Romanos 4, donde está hablando del ejemplo de Abraham, para que usted entienda el contexto de la carta, como el contexto este que usted ni entendió. Y muchos se mueren de curiosidad de saber qué más dice, pero no le voy a decir. Ayer antes de leerlo le hice highlight, digo, para no equivocarme, leer algo penoso. No, porque es que me aventaba unos piropos, hermano. Otro argumento, ok, pastor, pero Hebreos 11:1, pastor, dice claro, que es la convicción de lo que no es. Ya va a ver lo que significa. Vamos primero a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3.
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es otro verso que la gente usa para justificar la famosa confesión positiva. O podemos llamar a existencia las cosas. Espérese, en primer lugar, ¿usted cuándo ha creado algo? Creado de la nada. Creado de la nada. ¿Quién de ustedes ha creado algo de la nada? ¿Alguno? No. Porque el único creador es Dios. Nosotros podemos ser creativos y usamos la materia que Dios ya creó. Los que hacen los carros, las computadoras, los teléfonos, las sillas. Nosotros los seres humanos no somos creadores de nada, porque no podemos partir de la nada. Siempre tenemos que usar la materia prima que Dios ya creó para hacer algo. Entonces usted no puede crear nada de la nada, hermano. Entonces escuche, Dios con su palabra creó todo lo que hoy es visible y tangible con el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la tierra, sea la luz, hizo al hombre y con su palabra comenzó a crear todo de la nada. Usted no puede crear nada de la nada. Pero escuche, entonces Hebreos 11:1, pastor, vaya conmigo ahí. Es pues la certeza de lo que se espera, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, significa, escuche, que este verso lo podemos usar nosotros para esperar con convicción algo que queremos, que no vemos, pero que lo único que tenemos que hacer es decir, yo estoy seguro que lo tendré. ¿Pero tienes fe? Sí, tengo fe. Tengo fe porque dice que es la convicción. Tengo la convicción. No significa eso. Lea Hebreos 11 completito. Escuche lo que significa. Cuando tú lo lees completo, tú te das cuenta que en ese pasaje habla de Abel, que Abel por la fe ofreció mejor ofrenda que Caín. Habla de Enoc, que Enoc por la fe caminó por Dios y fue traspuesto por Dios. Habla de Abraham, que Abraham por la fe le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado padre de muchas gentes. Habla de Jacob, que por la fe, ¿qué hizo? Jacob, acuérdese, dice que obtuvo la primogenitura, trabajó allá por sus esposas, regresó y fue el padre de las 12 tribus de Israel. José, por su fe, le dijo a la mujer de Potifar, lejos sea de mí que yo peque contra mi Dios. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió sufrir con todos los esclavos. ¿Sabe de qué habla este pasaje, Hebreos 11? Hebreos 11 habla de que todos estos patriarcas que yo le mencioné, todos estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, por la fe esperaron al Mesías. Eso significa Hebreos 11:1. Ellos tenían esa convicción y esa fe de que el Mesías vendría. Y por esa fe en el Mesías hicieron todo lo que hicieron por Dios. Taparon boca de leones, pusieron en fuga ejércitos. Fueron hombres poderosos. Poderosos espiritualmente, pero ¿qué cree? Pobres, perseguidos, vivieron en cavernas, algunos vestían pieles de cabras. Lea todo Hebreos 11. Usted no puede ponerse a interpretar Hebreos 11:1 sin leer todo el pasaje. Pastor, ¿cómo usted sabe que esto significa Hebreos 11:1? Porque el contexto lo dice. Vaya conmigo a Hebreos 11:39 al 40. Escuche. Hebreos 11:39 al 40. Y todos estos, los que le acabo de mencionar, y todos estos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Gedeón, ahí menciona varios, David, Josué. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó? No recibieron lo prometido. Pero no acabamos de decir que el 11:1 es que vas a recibirlo porque tienes convicción. ¿Qué pasó? Porque es el mismo capítulo. Estamos hablando de Hebreos 11. Estamos en el mismo capítulo, no hemos cambiado de capítulo. ¿Sí ve la contradicción? Hebreos 11:1 no significa esperar con convicción y anhelar algo para que te venga. Ellos lo anhelaron y lo esperaron con convicción, pero no recibieron lo prometido. ¿Por qué no recibieron lo prometido? ¿Qué significa esa parte de no recibieron lo prometido? Significa que no vieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació muchos cientos de años después que ellos murieron. ¿Quiénes sí lo vimos? Nosotros.
¿Por qué? Porque cuando Jesús nace, Jesús funda la iglesia. Jesús vino dice que ellos, aunque tuvieron buen testimonio, lo esperaron y lo anhelaron, pero Jesús no nació en la época de ellos. Jesús nació en la época de para acá. Lea lo que sigue diciendo: proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces escuche lo que significa Hebreos 11:1. Los antiguos del Nuevo Testamento con convicción esperaron a Jesús, viendo hacia el futuro, y no lo vieron. Nosotros ahora, 2000 años después, con convicción y fe, creemos en Jesús, viendo hacia el pasado. Porque ¿quién de ustedes lo ha visto literalmente? Si no es por la fe. Ellos lo vieron por la fe, lo anhelaron por la fe, lo esperaron por la fe, y Él nació cientos de años después de que muchos de ellos murieran. Nosotros ahora creemos en Él por la fe, pero ninguno de nosotros lo hemos visto. Los únicos que lo vieron fueron las personas que estaban vivos cuando Él vino y que estaban cerca de Él en su ministerio. Pedro, Juan, Pablo. Pablo lo vio en un éxtasis a Jesús. ¿Sí ve? Hebreos 11:1 no significa ponerte a anhelar cosas. Nada que ver. Hebreos 11:1 significa que los antiguos esperaron a Jesús con fe. ¿Y vino? Sí vino. No lo recibieron en su momento, pero vino. Esta es la parte que voy a cerrar del mensaje. Escuche, unas preguntas. ¿Podemos los cristianos pasar por calamidades? Job 2:9 al 10. Job 2:9 al 10. En esta parte me voy a ir ya rápido. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job era un hombre justo, era un hombre piadoso, y recibió con humildad y con integridad lo que Dios permitió en su vida. Él no se puso, hermano, a renegar de lo que le estaba pasando, sino que con humildad él dijo: así como hemos recibido muchos bienes, bueno, también recibimos los males que Dios ha determinado para nosotros. En Job 1:21 al 22, no lo busquen, no lo traigo, dice que nada de esto pecó Job contra Dios, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Se ha metido que todo lo malo que pasa a un cristiano es culpa del diablo. Eso no es cierto. Si usted supiera quién es el responsable de todo lo malo que le pasa a un cristiano, su teología se cae al piso. Es Dios. Dios es soberano. ¿Sabe que un pastor que yo respeto mucho, el pastor Paul Washer, dice que el problema de nosotros los cristianos no es que el diablo sea malo, sino el problema de nosotros los cristianos es que Dios es bueno? ¿Y eso qué significa? Es bueno, es santo, aborrece el pecado, y todos los pecadores serán condenados. Eso es lo que significa. Y todo lo que pasa, escucha, tú eres cristiano, tú camina cada día agradando al Señor, haciendo la voluntad del Señor, y deja que todo lo que pase esté en la soberanía de Dios. Tranquilo. Job descansó en Dios. Él era un hombre recto, un hombre íntegro. Descansó en Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Siga siendo bendito el nombre de Jehová. ¿Por qué no dijo el diablo quitó? Porque Job sabía que Dios es soberano y que el diablo tuvo que ir a pedir permiso a Dios. Hermano, espero que después de estas enseñanzas que ya les hemos, ya hasta yo estoy cansado de predicar esto. Espero que ya después se quite tanto misticismo. Todavía hay por ahí hermanitas místicas que salen con cada cosa. Que el diablo esto, que el diablo qué. Dios es soberano. Claro, el diablo puede influenciar, mandar dardos de fuego y todo eso, pero si Dios lo permite, no hay nada que puedas hacer, porque tú estás en las manos de un Dios soberano. Entonces podemos pasar calamidades, hermano. Yo no quiero que me pasen calamidades este año 2017, pero me pueden pasar calamidades. Mire, un pastor de la ciudad, que Dios lo bendiga, hay que estar orando por él. Ahorita recibiendo el año le murió la esposa. Primero, creo 1 o 2 de enero le murió la esposa.
Tremendo, hermano. ¿Nos puede pasar a nosotros calamidades cuando entra el año nuevo? Sí. No porque un apóstol, un profeta venga y te diga que no, que él ya decretó sobre ti lo mejor. ¿Qué es eso? Otra pregunta. ¿Podemos los cristianos enfermarnos? Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23 dice: y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto genera una serie de preguntas. ¿Por qué Timoteo estaba enfermo? La primera pregunta. La segunda pregunta: ¿estaba Timoteo en pecado? Porque hay iglesias hoy que si alguien está enfermo, ¿qué habrá hecho? Y se juntan por ahí las famosas intercesoras, que generalmente son un montón de señoras bien intencionadas, pero que no saben ni papa de la Biblia, y a saber qué habrá hecho. Hay que orar por ella, pero que ya sea la última vez, porque muchos se enferman. No hay que vamos a andar ahí orando por ella y ella pecando. ¿Por qué no tenía poder Timoteo para sanarse? ¿Por qué recurrieron a una medicina en lugar de una oración de fe que poderosísima? Yo ahorita te sano, porque hay gente que creen que ellos sanan. ¿No tenía fe? La respuesta es la siguiente: Timoteo era simplemente un ser humano con un cuerpo mortal, como el tuyo y como el mío, que se enferma, que sufre, que está sujeto a la gravedad. Si tú te tiras de un edificio de 3 pisos, la gravedad te atrae y te matas. Simplemente era un humano. ¿Por qué Timoteo no canceló, ató y rechazó su enfermedad? Porque Timoteo sí sabía orar. Y él sabía que eso es antibíblico. Ni existía esa doctrina, esa enseñanza, esa práctica. No existía. Los apóstoles sabían orar. ¿Por qué Pablo no lo sanó si era su hijo amado en la fe? Seguramente Pablo oró por él, sí, claro. Pablo dice en las epístolas: estoy orando por ustedes, le dice a los romanos, a los tesalonicenses. Cuando me acuerdo de ustedes, dice: hago oración a mi Dios por vosotros. Claro, Pablo oró por él. ¿Y por qué Pablo no lo sanó? ¿No dicen los apóstoles de hoy que ellos tienen don de sanidad? Porque ¿sabe qué, hermano? El que sana es Dios. Él sana cuando Él quiere, y cuando Él no quiere, la persona muere. ¿Se acuerda cuando Pablo tuvo un problema él mismo y oró a Dios y le rogó 3 veces? Dice 2 Corintios 12:9. 3 veces, dice, le rogó a su Dios, al Dios nuestro. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Le dejó la enfermedad. Algunos teólogos creen que era una enfermedad de los ojos. Ok, hermanos. Algunos me preguntan: pastor, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a las personas buenas? ¿Sabe por qué? Porque es en las malas cuando los hijos de Dios mejor entendemos y conocemos quién es Dios. ¿Quiere una cita bíblica? Vaya conmigo. Job 42, 1 al 2. Es en las malas donde mejor entendemos y conocemos a Dios. Job 42, 1, 2, rapidito. Escuche: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No traje más versos, pero los versos que siguen dice: ahora entiendo que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba a Job le trajo bendición. Llegó a entender y a conocer más la soberanía de Dios. ¿Se acuerda cuando Job desafía a Dios y dice que Dios le habla desde el torbellino? ¿Dónde estabas tú?, le dice el Señor a Job, cuando puse el fundamento de la tierra. ¿Dónde estás tú cuando los animales salvajes están pariendo sus crías en el monte? ¿Tú los alimentas? Y Job quedó así, mire. Entendió y conoció quién era Dios. Ahora, el ser más santo que ha pisado este planeta sufrió: Jesús. Y a que usted no sabe quién planeó ese sufrimiento. Dios. Hechos 4:12. Dios.
planeó el sufrimiento de Jesús. Ahora la pregunta es, si Dios permite que el ser más santo del universo sufra, ¿por qué angustiarnos si sufrimos nosotros los pecadores, hermano? Si de todos modos un día nos vamos a morir, hermano, eso está claro, ¿verdad, hermano? Usted ya sabe que en 100 años todos los que estamos en este cuarto, en 100 años, todos nosotros los que estamos en este salón vamos a estar muertos. Todos. ¿Podemos los cristianos sufrir? Claro que sí, podemos sufrir. Algunos dicen, pues me salgo del cuarto. Aunque te salgas en 100 años aquí, ninguno va a estar vivo. Ninguno. Es más, de algunos de nosotros ya hasta solo el fémur va a estar, hermano, que es el hueso más duro de disolver. Pastor, qué buena palabra me está dando para arrancar el año bien animado. Son realidades, hermano. Pero está puesta nuestra fe en solo lo bueno que pueda venir. ¿Y qué vas a hacer cuando te venga lo malo? Apostatar, renegar, blasfemar el nombre de Dios. Eso era lo que quería la mujer de Job. ¿Aún retienes tu integridad?, le dijo. Maldice a Dios y muérete. Quería la herencia y buscarse otro. Porque Job era rico, ¿no? Qué tremendo, hermano. El evangelio, escuche, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted empiece a vivir el evangelio de la Biblia, usted va a poner sus pies sobre la tierra y va a ser un verdadero cristiano, que va a dejar de vivir de un montón de misticismos que no son bíblicos. Sinceramente, no es afán de jactarme ni nada, pero con mi esposa, desde que nosotros hemos retomado un evangelio bíblico en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿cómo han mejorado las cosas en nuestra vida? Me refiero dentro de mí. O sea, la doctrina correcta, hermano, te confronta, te lleva a tener un verdadero carácter cristiano, te confronta y te dice, ¿eres salvo o no? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿De quién eres hijo? ¿Es digno que lleves así tu matrimonio? ¿Es digno que trates así a tus hijos? ¿Es digno que estés teniendo esos pensamientos si tú dices que eres hijo de Dios? El verdadero evangelio, hermano, es maravilloso. Yo cuando veo un montón de gente, hermano, perdida en esos evangelios falsos, me da tristeza. Me da tristeza, hermano, porque esas personas tienen una venda en los ojos, hermano. Viven un evangelio falso, un evangelio de mentiras. Pero el verdadero evangelio, hermano, es un evangelio donde se pasan cosas. Si usted no quiere sufrir, bueno, váyase a la secta, pare de sufrir. Ahí dice que paraste de sufrir. Eso es falso. Vea lo que dice Hechos 14:22. Hechos 14:22, hermanos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Que permaneciesen en la fe. ¿La fe de qué? La fe de creer en Jesucristo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entendemos el contexto histórico, ¿no? La iglesia estaba siendo perseguida, estaban siendo asesinados los cristianos, y el autor de los Hechos, que es Lucas, el médico Lucas, les dice a los cristianos, permanezcan en la fe. Pase lo que pase, ustedes sigan firmes en Cristo. Usted sabe cómo murieron los mártires de la iglesia. Los ponían y les decían, tienes que renegar de Jesús, y morían sin negar a Jesús, sin negar a su Señor. Pastor, pero es que yo quiero buenas cosas para mí, pastor. Soy un hijo de Dios. Hay unos que se la dan así de muy espiritualoide, se van al extremo. Yo soy una princesa de Jehová, dicen algunas hermanitas. O algún otro hermano por ahí que no sabe de la... Yo soy un príncipe. Yo quiero lo mejor para mí porque es que yo soy un hijo de Dios. Bueno, vamos a Lucas 12:15. Ahora, las cosas buenas son buenas, pero hay que ubicarnos, hermano. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. ¿No será que eso que le llaman fe es avaricia? No, es que yo quiero lo mejor por fe. ¿No será avaricia? Porque dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, las cosas buenas, ¿a quién no le gustan, hermano? A todos. Y siempre oramos por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios les provea, que Dios los ayude. Pero no consiste en eso, hermano. La vida de un creyente consiste en tener una fe firme y estable en Jesucristo. Eso es el evangelio.
Para eso vino Jesús, a morir a la cruz del Calvario, para salvar nuestra alma de la condenación eterna. No para que nosotros usemos esa fe, entre comillas, para vivir mi mejor vida ahora. Eso es antibíblico. ¿Cómo voy a vivir mejor vida ahora? No, mi mejor vida es cuando yo muera y esté con Cristo. Ok, hermanos. Ahora, pastor, ¿y ahora qué voy a hacer cuando ore, pastor? Ya no sé decir nada más que atar, desatar. Bueno, pues aprendamos a orar, hermanos. Vamos a ver unas oraciones en la Biblia y terminamos. La oración de Ana, mire, 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana rogándole al Señor por un hijo. Si te dignares a mirar a tu sierva. La otra vez, hace ya un tiempo atrás, como 1 año y medio, nos visitó un matrimonio en la casa. No son de acá. Y me dicen los hermanos que se estaban preparando para tener un hijo, que habían estado batallando por mucho tiempo para tener un hijo, pero no podían. Entonces estaban contentos y me dice: es que estamos contentos porque fuimos a una tienda a comprar pan y nos encontramos una hermana que es profeta. Entonces ella nos dijo que en 9 meses ya van a ser el hijo, vamos a tener un hijo, pues en 9 meses vamos a tener un hijo. Y pues le oró fuerte al vientre y, ¿me entiende? Le declaró y le decretó fuerte. Bueno, hermano, ya hace 1 año y medio de eso, como que ya tardó, ¿no? Ya como que nada. ¿Sí? Mire cómo oró Ana por un hijo. Si te dignares, es decir, la decisión es tuya. Si te dignares a mirar a tu sierva. Hermanas, cuando oren, oren con humildad a Dios. Si hay alguna hermana por ahí esperando, orando por un hijo, encomiende eso al Señor. Y para las mujeres que Dios no les permite tener hijos, pues no, Dios sabe que el Señor sea, tal vez ese niño, ¿verdad?, te iba a quitar mucho tiempo, ¿no? O sea, los niños son una bendición y todo, pero Dios en su soberanía sabe lo que hace. No estamos en la ley donde era una mujer marcada o maldita o pecadora por no tener niños, ¿no? Estamos en la gracia. Si Dios decide que una hermana no tenga hijos, es decisión soberana del Señor. Y la hermana tiene que seguir dándole la gloria y la honra al Señor. Fíjese cómo oró nuestro maestro, el Señor Jesús, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una oración humilde, hermano. Una oración sencilla. Una oración arrojándose a la soberanía del Padre, que ya tenía predispuesto que él iba a ir a la cruz. Lo vemos cuando ora por Lázaro también, con humildad. Dice que levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, yo sé que tú me oyes, pero en esta ocasión, por causa de estos, te pido, ¿verdad? Y ora por Lázaro. Cuando ven a Jesús decretando: Lázaro, te decreto vivo. No, él simplemente ora a su Padre, le da gracias a su Padre. Dios ya sabía que iba a hacer ese milagro para que los que estaban ahí vieran el poder que había en Jesús y que Jesús era Dios. La tercera y penúltima. La oración del publicano y el pecador. Lucas 18:11-14. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¿Qué dice? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que aprender a orar con humildad, hermanos, al Señor. Porque cuando nosotros oramos con jactancia y con soberbia, es como querer anular que Dios es Señor. Estamos anulando o queriendo anular que Él es soberano. Estamos anulando que Él es justo también. Hay muchas gentes que a veces esas doctrinas de la confesión positiva les hace decir cosas locas, hermano. Porque yo conocí de un caso de una persona que le pusieron el hijo preso. Nada que ver, ustedes nadie lo conoce. Y el hijo había hecho algo malo. Había sido acusado de haber abusado de una menor.
las familiares de esta persona orando, lo decretamos libre. Entonces, ¿estás que orando por la injusticia? No, porque Dios es justo. No, se le comprobó que lo hizo. ¿Qué es lo justo? Que esté preso. Eso es lo justo. No, es que lo decretamos libre. Entonces, ¿qué oración es esa, hermano, tan extraña? La última. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El más grande de los apóstoles, desde mi punto de vista, haciendo una oración de humildad y sencillez, diciendo, haz como tú quieras en mi vida, Señor. Esta es la oración de Pablo, autor de 13 epístolas de la Biblia. Pero oiga la oración de los apóstoles de hoy. Una oración llena de soberbia, hasta bufan, hermano, por todo el altar, y se pasean y corren entre las sillas y tiran a la gente. ¿No? Hermanos, el propósito de este tema es o era de que aprendamos a tener un vocabulario cristiano bíblico y que hagamos oraciones correctas a la luz de la Biblia. Mientras más vivas de un evangelio de fantasía, más frustrado será tu cristianismo. Pero si tú vives un evangelio real, un evangelio bíblico, estarás tranquilo, confiando en que Dios tiene el control de todo. Vamos a orar, hermanos.